Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nuevamente bienvenidos a este primer congreso en línea de la Facultad de Odontología por medio de la Escuela de Estudios de Posgrado. Agradecerles que estén aquí con nosotros. Sabemos que son tiempos difíciles, tiempos de reinventarnos, tiempo de intentar ocuparnos y no preocuparnos tanto. En fin, aprovechar toda la tecnología, todas estas herramientas que nos da la parte virtual y aprovechar el conocer, el aprender día a día por medio de la academia, por medio de la evidencia científica. Y es con esta ilusión que se ha organizado este congreso. Como ustedes saben, va a ser muy intenso, va a ser muy intenso. Y la verdad es que estamos agradecidos con cada uno de los organizadores, el tiempo, el esfuerzo, esa gran voluntad, esa gran actitud que han tenido y por supuesto a ustedes. Impensable, por ejemplo, que a esta hora estemos reunidos todos aquí. Impensable es que estemos enfrente de una computadora actualmente, pero bueno, esta desgracia, esta pandemia nos ha obligado a ser más responsables y evitar el contacto físico por el momento. Sin embargo, también tenemos y somos muy conscientes de que tenemos que regresar algún día, tenemos que volver algún día, sobre todo en nuestra noble profesión, nuestra digna profesión. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y para eso desde ya tenemos que prepararnos. No decir, bueno, mañana se abre y ¿qué hacemos? Al contrario, desde ahorita apostar con todo esto que podemos avanzar y prepararnos. Ahorita nos queda pues aprovechar todos estos congresos que están en línea. Seguramente ustedes están fagocitando muchísimo de todas estas actividades que se están dando y es de aprovechar porque hay mucha gente que regularmente no se puede o no está presencialmente, pues ahora virtual lo podemos tener. Y creo que tenemos esa gran actitud de ser proactivos, de apostar por seguir reinventándonos, por seguir tratando de ser cada vez mejores y no cruzarnos de brazos, que tal vez es la actitud más fácil de hacer, el decir, bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa mañana, a ver qué pasa mañana, y no tratar de dar soluciones o no tratar de ser activos ante esta situación. Creo que tenemos que ser muy activos, creo que tenemos que apostar con muchas ideas, creemos que entre todos vamos a salir adelante. Anoche justo leía a un profesor de la Facultad de Odontología de Wuhan que ellos dicen que cerraron el 19 de febrero y nosotros prácticamente cerramos el 16 de marzo, pero presencialmente, porque si les podemos compartir a todos ustedes, nosotros el lunes 16 a las 7:30 estábamos en posgrado con todas las maestrías dando clases virtuales y por supuesto en los alumnos de grado con la Facultad de Odontología, pues esa misma semana se activó todo. De tal manera que somos una universidad muy activa, somos una facultad muy proactiva y una escuela de estudios de posgrado que tiene ese compromiso y esa responsabilidad con todo el gremio odontológico, también con toda esta, todos los amigos que nos acompañan de otros países, el estar compartiendo y el estar entre todos aprendiendo. Pues bueno, dicho esto, les quiero compartir, les quiero decir que tengo el privilegio, tengo el honor de presentar el día de hoy a un muy buen amigo, a un amigo que admiro muchísimo porque es muy académico, a una persona que tal vez no dice mucho lo que hace, pero realmente son muchas horas las que él trabaja, días, semanas. Es el actual director de la Escuela de Estudios de Posgrado, el doctor Carlos Alvarado Barrios, a quien les tengo que compartir y voy a hacer un paréntesis que fue el de la idea original de hacer este congreso en línea y después nos fue compartiendo a todos los profesores y residentes para que nos animáramos a hacer y poder apostar por esta actividad académica. Pues bien, les quiero compartir que el doctor Carlos Alvarado Barrios es cirujano dentista de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala y una maestría en endodoncia en la Universidad Internacional de Cataluña en Barcelona, España. Actualmente está ya en los últimos pasos para hacer el doctorado por la misma Universidad Internacional de Cataluña. Es profesor activo de la maestría en endodoncia, ya fue coordinador de la maestría en endodoncia. Como les comentaba, es el actual director de la Escuela de Estudios de Posgrado. Ha sido presidente de Sociedad Dental, ha sido presidente de FOCAP, es investigador, tiene publicaciones científicas en revistas indexadas con factor de impacto
organizador de muchísimos congresos como pues este en línea, pues presenciales. Ustedes saben, ya llevamos 14 congresos presenciales y este es el primero en línea. Y prácticamente es alguien que apuesta muchísimo por la academia. El día de hoy vamos a tener el agrado, el privilegio de escucharlo con el tema estado de la cuestión del SARS-CoV-2 en números. Prácticamente es un tema relacionado al contexto nacional y tal vez no solo en la parte técnica odontológica, no solo en la parte también de finanzas que a todos nos agobia y nos está apretando. Sin embargo, es importante también tener un concepto global de esta situación y es por ello que tengo el agrado de poder presentarlo. Sin más, doctor Alvarado, por favor, lo dejo en el uso de la palabra y bienvenido. Muchas gracias, doctor Pineda, y realmente pues muy contento de estar en esta nueva experiencia. A todos nos ha costado la situación y para todos estoy seguro que es complicada, pero las cosas, como siempre hemos dicho, deben de continuar y además con todo el nivel y la academia y la normalidad que se pueda. Entonces, después de eso, iniciamos con el congreso. Esto es realmente un esfuerzo y un trabajo de todos los docentes, todos los residentes, los coordinadores de diferentes maestrías. Así que realmente agradezco mucho el trabajo que han desempeñado, todo lo que hemos trabajado en esta semana. Y pues ojalá que les guste, realmente lo hemos preparado con mucho cariño. Vamos a comenzar de una vez ya con el tema. Yo voy a poner la presentación. Y cualquier cosa, por favor, con toda confianza me pueden ir preguntando a través del YouTube. Permite hacer las preguntas ahí directas y entonces me van a ir apareciendo. Y en algún momento o al final también vamos a responder las preguntas. La idea también de realizar esta presentación obedece un poquito a salir un poquito de ontología y hablar un poquito del contexto general. Primero vamos a hacer un enfoque a nivel mundial y luego nos vamos a ir enfocando un poquito más en nuestro país. Y es hablar un poquito de la situación en detalles, algunos números, algunos datos que creemos importante tenerlos claros y saber por dónde o hacia dónde puede ir por ahí la situación. ¿Okay? Así que básicamente esto es lo que preparé. Primero vamos a hacer una definición de qué quiere decir SARS-CoV-2, de qué se trata el virus y de qué se trata la enfermedad. También vamos a hablar de signos, síntomas y formas de transmisión, por supuesto, es parte importante, del manejo y la prevención de la enfermedad, sin ahondar mucho en protocolos, porque también un par de mis compañeros profesores el día viernes tienen preparado una conferencia post-COVID, entonces ellos se van a encargar mucho de dar detalles y de un poquito hablar más de los protocolos de atención en pacientes, pero nosotros vamos a hablar un poco en general de manejo y prevención. Finalmente vamos a hacer una cuestión de análisis de datos, vamos a presentar unas gráficas, una buena serie de gráficas, para ver cómo se ha ido comportando la situación desde que inició en Wuhan, China, hasta el día de hoy, 4 de mayo. Y luego vamos a hablar también, hicimos un espacio para algunas predicciones estadísticas. Esto, como siempre, hay que ser muy enfático y muy claro, son estimaciones, y las estimaciones pueden cambiar, y pueden cambiar constantemente. Aquí hay muchas variables, desde decisiones de gobierno, decisiones personales, cuestión sociocultural y demás, que entonces hacen que la situación cambie, ¿verdad? Y no la estimación no sea tan sencilla. Pero vamos a dar un par de datos a ver más o menos cómo puede estar la situación. Así que sin más, empezamos a definir qué es SARS-CoV-2. Básicamente la enfermedad se llama así, o sea, la enfermedad producida por coronavirus 2019. COVID quiere decir eso, Coronavirus Disease 2019. El nuevo coronavirus pertenece a una familia de virus de ARN monocatenarios conocidos como Coronaviridae. Estos virus son conocidos por ser zoonóticos, eso quiere decir que se transmiten de animales hacia humanos. Es la característica de este tipo de virus. Y lo que sí produce el coronavirus, produce el síndrome agudo de respiratorio. Eso es lo que quiere decir SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Y es por eso que se denomina SARS, por la enfermedad que produce. Y de ahí SARS-CoV, porque es producida por un coronavirus, y 2, porque como ustedes saben, ya había salido uno, más aproximadamente el año 2002, 2003, había habido un brote inicial, también un brote en Irán, también familiares del brote de MERS-CoV, y entonces por eso SARS-CoV-2, ¿verdad? ¿Quién clasifica esto? Fue el Comité Internacional de Taxonomía de Virus
y ellos le dieron el nombre científico de SARS-CoV-2, por eso es el título de la conferencia, pero popularmente y también se acepta llamarlo como COVID-19, ¿verdad? Coronavirus 19. Muy bien, entre otros datos importantes a conocer es que el 30 de enero la OMS lo declaró como una emergencia de salud pública, pero fue hasta el 10 de marzo, recientemente vamos a cumplir un mes y 3 semanas de que fue así, donde lo declaró ya una pandemia. Esto se inició en la ciudad de Wuhan, China, y el primer informe oficial fue escrito el 1 de diciembre del 2019, donde reportaron que había habido un brote en un mercado de mariscos al sur de la ciudad. Básicamente, ahora están apareciendo nueva información y se está cuestionando un poquito esa información, y al parecer el primer caso estudiado se dio el 17 de noviembre del 2019. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos pues algún tiempo antes que posiblemente había iniciado el virus allá en la ciudad de Wuhan. Muy bien, después de definirlo, vamos a pasar a hablar de sus signos, síntomas y formas de transmisión. Entre sus signos y síntomas principales está el de la fiebre. Debemos de saber que más del 80% de las personas que son positivas de COVID que presentan síntomas, presentan fiebre. Entonces, realmente la fiebre es un signo muy importante a tomar en cuenta. Hay que recordar que también hay una gran cantidad de pacientes que posiblemente no presenten ningún síntoma. Entonces, hay que ser muy claro en decir eso. Pero de los que presenten síntomas, la fiebre es el síntoma principal que está presente. Luego también podemos encontrar una tos seca, dolores de cabeza, y se describe mucho la disminución de la sensación de olor, lo que se llama hiposmia. También se describe bastante la sensación anormal de sabor o una disgnesia. Y estos dos últimos síntomas son incluso descritos en una etapa preliminar. Podría ser importante para el diagnóstico temprano de la enfermedad. Además, también se describen entre los signos y síntomas náuseas y diarrea. Entre los signos que podemos encontrar concretamente está la radiografía de tórax y las tomografías computarizadas. Estas muestran unas opacidades que en el lenguaje médico le están llamando opacidades de vidrio esmerilado. Y así es como se confirma una parte del diagnóstico. Finalmente se hacen pruebas específicas para coronavirus y entonces ya se determina el diagnóstico. El 80% de los casos solo tienen síntomas leves. Y esta es la situación porque en este gran 80% son similares simplemente a una gripe o a una alergia estacional. Realmente estamos en una situación o en una época en la que cambiamos pues un poquito veníamos de frío a verano y ahora estamos cambiando nuestra época de verano a lluvia. Entonces realmente es una época normal de situaciones así. Eso es lo que hace un poquito más complicado el diagnóstico y el manejo del virus. También hay que saber que el periodo de incubación puede variar de 0 a 24 días. La transmisión puede ocurrir antes de que cualquier síntoma sea aparente, o sea, ese periodo de incubación. Y vamos a oír mucho que se habla de 2 semanas, de 15 días. Y esto es porque en el 80% de las veces ocurre así, entre el 3 y 14º y 15º día. Pero ahí está escrito en la literatura que han habido casos más rápido y han habido casos incluso hasta los 24 días. Entonces, por eso es que el periodo de incubación oficialmente está establecido en 0 a 24 días. Las formas graves de esta enfermedad tienen una predilección por los hombres, con una edad media de 56 años, con enfermedades crónicas preexistentes como enfermedades cardiovasculares y de inmunosupresión. Estos dos artículos que ven ustedes en pantalla realmente me gustaron muchísimo. Ahí están las referencias y la editorial Elsevier, como además el Journal of Endodontics, los tienen libres. Es de acceso para que quien quiera, aunque no esté suscrito a las revistas, estos están libres para el conocimiento. Yo realmente me gustaron mucho y se los recomiendo un montón. Y si no, cualquier cosa, con mucho gusto me pueden enviar un correo a mi dirección correo electrónico, yo lo voy a poner al final, y yo con mucho gusto se los envío. Realmente interesante cómo plantean la enfermedad. Finalmente, la población de pacientes con mayor riesgo manifiesta síntomas típicos de neumonía o el famoso síndrome de dificultad respiratoria aguda, y es el que incluso le da nombre a el virus al final, SARS. Las infecciones por SARS-CoV-2 generalmente se propagan a través de gotas respiratorias o por contacto.
Toser o estornudar puede hacer que se transmita por el aire, lo que puede infectar a personas en un radio aproximadamente de 2 metros, pero la literatura indica 6 pies, eso es 1.8 metros. Por eso es que lo aproximamos a 2 metros, es lo que está reportado y lo que oficialmente se maneja. Otra ruta de transmisión aparte es si las gotas aterrizan en objetos inanimados y posteriormente son tocados por otros individuos. Por eso es que es tan importante, pero de veras es lo que más se reporta, lo que más se comenta y lo que más respaldo científico tiene. La desinfección de objetos y el lavado de manos son esenciales para evitar, para manejar la situación, para prevenir básicamente un poco el contagio. Porque esta recomendación se fortalece si tenemos en cuenta que las personas nos tocamos la cara un promedio de 23 veces por hora. Y de esas 23 veces, casi la mitad, un 44%, nos tocamos la boca y la nariz. Entonces, realmente, digamos que sean alrededor de 10, 12 veces por hora, hagan cuentas, 80 veces llevamos la posibilidad del riesgo de que hayamos tocado algo y que nosotros nos lo debemos a las vías respiratorias y por eso generemos la inoculación y la contaminación. ¿Okay? Además, los estudios han demostrado también la presencia de SARS-CoV-2 tanto en saliva como en heces en los pacientes afectados. Se sabe que el SARS-CoV-2 puede unirse al ser humano mediante receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 que están altamente concentrados en las glándulas salivales. Y esto puede explicar por qué la presencia del virus en las glándulas salivales. Hay una alta presencia del virus en glándulas salivales. Y es también por eso el contagio a través de saliva y durante el estornudar, toser y esa respiración. Hay una posibilidad, no está realmente establecido, pero sí hay un riesgo en el cual el virus pueda ser transmitido, digamos, por aerosol y un poquito más a una mayor distancia. Realmente, aquí hay algo que todavía quiero ser muy enfático. Todavía no tenemos un tratamiento determinado para la enfermedad por coronavirus. Tampoco, por supuesto, tenemos una vacuna. Y realmente los protocolos van viendo que algunas cosas van cambiando y cambian, pero con mucha rapidez. Cambian posiblemente de una semana para otra. Entonces yo creo realmente que todavía falta cosas por determinar y que pueden ir cambiando. Pero es importante ir tomando en cuenta toda la literatura que va saliendo, la literatura que tiene un respaldo científico para irla incorporando en nuestras medidas de protección. Entonces, por lo tanto, existe concretamente un potencial de transmisión de COVID-19 por aerosol, básicamente hasta 2 metros está completamente comprobado, y más allá está en discusión, está la posibilidad de que así sea. También puede ser por fomite, eso quiere decir, un fomite es cualquier objeto inanimado que tenga la capacidad de transmitir virus, bacterias o hongos, por ejemplo, la ropa, por ejemplo, las sábanas, por ejemplo, las almohadas, todo esto se conoce como fomite. Es la otra vía de transmisión y por eso la importancia de la desinfección de superficies. Y también ya está demostrado que puede ser por vía fecal oral, como se hace también, por ejemplo, en un virus de la hepatitis A. Y entonces este también tiene esa vía de transmisión. Ahora vamos a hablar un poquito del manejo y la prevención de la enfermedad. Básicamente, la literatura nos indica 5 cosas muy puntuales, 6 cosas muy puntuales. La primera es un telescreen o triaje, y esto se refiere a la selección y clasificación del paciente o de las personas con las que vamos a tener contacto. Se refiere a hacer una indagatoria previa mediante medios electrónicos. Esto puede ser teléfonos, computadoras, chat, etcétera, cuestionarios, todo lo que nos permita indagar la posibilidad, pero además de la posibilidad de que haya contagio, el riesgo que la otra persona tiene de estar contagiada. Esto debe incluir preguntas muy concretas como si usted padece de coronavirus, si usted estuvo en contacto con una persona de coronavirus, si usted estuvo de viaje en los últimos tantos días, etcétera, etcétera. Hasta además intentar determinar síntomas, si ha tenido fiebre, etcétera, etcétera. Debe ser una historia y una indagación un poco cuidadosa para ir buscando algunos indicios que nos pueda dar la persona o el paciente de que hay algún riesgo. Por ejemplo, una pregunta muy concreta también podría ser cuál es su trabajo, a qué se dedica, con cuántas personas trabaja en su oficina y demás. Porque no es lo mismo una persona que trabaja en una oficina aislada a, por supuesto, alguien que esté en un conglomerado de personas. Entonces, todo eso pues es importante irlo determinando previo a tener contacto con el paciente o con la persona. Luego se está describiendo mucho ahora en la literatura y hay países que al parecer quieren tomar esa línea
yo lo veo un poquito y por eso lo puse entre comillas, es la posibilidad de solicitar exámenes de laboratorio para detectar COVID-19. La prueba que todos hemos visto, la prueba con hisopos, que después se hace una prueba de PCR, es efectiva entre los primeros 3 a 10 días de contagio. O sea, un paciente que esté en los primeros 3 días contagiado ya, aunque no tenga signos o síntomas, es probable que mediante esta prueba lo podamos diagnosticar. Y luego tenemos la prueba de anticuerpos, que es efectiva a partir del 10º día. O sea, la PCR deja de ser efectiva a los 10 días y ahí empieza a ser efectiva la prueba de anticuerpos a partir del 10º día. Y con eso podríamos llegar hasta el 24 día y entonces poder diagnosticar a una persona. Entonces se plantea la posibilidad de que se vuelva como que, bueno, yo me tengo que hacer un laboratorio y tengo mi certificado y no estoy enfermo, ¿verdad? Y entonces puedo tener una actividad más normal, siempre con barreras de protección, y me imagino definitivamente, pero con personas que también tengan hecho la prueba. Lo que pasa es que yo realmente lo pongo en posibilidad porque primero no son pruebas baratas y segundo tampoco es que las podamos mandar a granel. Por ejemplo, incluso España acaba de prohibir que podamos los odontólogos indagar un poquito más, según la normativa española, digamos, el no publicar la historia médica de una persona es una situación muy delicada y muy individual, y piensan que los odontólogos no deberíamos tener acceso a tantos detalles. Yo definitivamente no estoy de acuerdo con la situación, y sobre todo ahora, pero les pongo un ejemplo de cómo en algunos países no va a ser tan sencillo algunas cosas, y en otros por el contrario. Alemania es uno de los que, por ejemplo, plantea la posibilidad de hacer este tipo de exámenes de laboratorio e ir aislando a las personas que, digamos, no tengan el virus y puedan estar más en contacto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces está esa posibilidad de los exámenes de laboratorio. Luego, ya en el momento, esto es previo, ¿verdad? Todo esto es previo a entrar en contacto. Ya en el momento de contacto, pues es siempre la evaluación física de la persona. Hemos visto lo de la temperatura, o sea, más que sí, tomar la temperatura. Definitivamente el lavado de manos es muy importante, o la sanitización. Se utilizan ahora enjuagatorios bucales, la historia médica, las barreras protectoras que ya todos también conocemos, que van desde mascarillas, lentes pegados, etcétera, hasta los trajes que casi nos hacen ver un poquito como de que nuestra profesión fuera diferente, ¿verdad? Pero esto es básicamente, y yo como les decía, no voy a entrar tanto en detalle, hay muchos protocolos descritos y realmente hay una conferencia que están preparando el doctor Chinchilla y el doctor Curán para el día viernes, y ahí vamos a entrar en detalle de estas cosas. Hoy el objetivo es un poquito poner el contexto, el estado de la cuestión y conocer algunos datos importantes de la enfermedad y de los y datos, digamos, de cómo ha ido evolucionando la situación. Por supuesto, es muy importante la desinfección de superficies y nebulización del área posterior al contacto físico. Y en el artículo que vieron del Journal of Hospital Infection, ellos nos indican, evaluaron un montón de sustancias químicas, y realmente el hipoclorito de sodio al 1% y el alcohol al 70% son de las sustancias más efectivas para eliminar y desinfectar el ambiente, básicamente por coronavirus. Por supuesto, eso es para superficies, ¿verdad? Cuando se trata de sanitizar un ambiente o de dar enjuagues, no podemos dar estos enjuagues, pero para superficies es lo que definitivamente está demostrado que funciona y funciona muy bien. Solo para dejarlo como cómo preparar, digamos, hipoclorito de sodio al 1%, básicamente es una parte de hipoclorito de sodio por 4 partes de agua, o sea, 1 de 5. Y entonces, al tener una parte de agua, una parte de hipoclorito por 4 de agua, entonces lo hacemos al 1%. Esto porque viene de fábrica o generalmente lo compramos al 5%, y por eso al diluirlo en 5 veces, o sea, llegamos al 1%. Esa es la forma de preparar hipoclorito al 1%. Luego, por supuesto, también otras medidas que se han tomado, y sobre todo a nivel gubernamental, está el distanciamiento social y el uso de mascarillas. En general, las mascarillas no están o indican que no son para protegernos, pero sí para una actividad de protegernos mutuamente. O sea, si yo estoy hablando y la saliva que pueda estar queda conmigo y no se va a los 2 metros que hablábamos, y viceversa con la otra persona. Entonces, esa es la importancia del uso de las mascarillas, y sobre todo sí hay que ser muy enfático en que las mascarillas deben de ser desechables, o incluso hay mascarillas que son reutilizables, pero estas deben ser para ese uso. O sea, hay que ver las especificaciones y cuáles se pueden utilizar y cuáles deben ser
de uso desechable. Y luego tenemos el confinamiento parcial, como lo hemos estado viviendo aquí en Guatemala, y en algunos otros países ha llegado a ser incluso un confinamiento total. Y esto ha variado mucho de país a país y vamos a ver un poquito los impactos que esto ha tenido. Muy bien, vamos a entrar un poquito más entonces en el análisis de esas gráficas y de esas situaciones. Pero para hacer un poquito más dinámica también la plática y darle un poquito de participación a ustedes, les pregunto, ¿cuál creen que ha sido la distribución de la enfermedad a nivel mundial? ¿Verdad? Eso definitivamente está establecido, pero de China, ¿para dónde se fue? Se fue primero para Europa, se fue para América, se fue para Australia, se fue para África. ¿Cómo fue que se empezó a distribuir la enfermedad? Pues de 198 países o territorios reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, a día de hoy, martes 4, el SARS-CoV-2 está presente en 185 países. Son únicamente 13 países los que no han presentado un caso positivo, no han tenido todavía un diagnóstico de COVID. O porque también no tienen reportes, ¿verdad? Porque entre los que vemos, por ejemplo, está Corea del Norte, Islas Marshall, Islas Solomon, Kiribati, Lesoto, Micronesia, Nauru y todos los países que ustedes ven acá. Pero en el caso de Corea del Norte llama la atención porque realmente no hay información. Y es un lugar donde está muy expuesto pues, a contaminación. Y muy cerca de China, por ejemplo. Pero hasta el día de hoy no se tienen ni siquiera reportes de Internet ni acceso a Internet directamente en Corea del Norte. Entonces, por eso que se cuestiona un poquito la situación. De todos los países, Turkmenistán y Corea del Norte son de Asia, Lesoto es de África, y de ahí los otros 10 países restantes son de Oceanía. Oceanía, de los 14 países que tienen su continente, solo 4 han recibido o tienen un diagnóstico de COVID-19. Y esto, pues obviamente se ve también a la lejanía un poco o al distanciamiento que hay entre sus naciones. Básicamente muchas son islas y por eso ha sido más difícil que llegue ahí el virus. A nivel mundial, también a día de hoy, tenemos más de 3,5 millones de casos confirmados, de los cuales también ya superamos el 1.168.187 casos recuperados. Esa es una muy buena noticia, va por supuesto en aumento. Todavía tenemos 2.091.391 casos activos y lamentablemente han fallecido ya casi 250,000 personas. La tasa de recuperabilidad de que los enfermos se recuperen a día de hoy a nivel mundial está en 33.31%. La tasa de mortalidad en el mundo es de 7.06% y la tasa de casos activos es el restante 59.63%. Ok, pero para hacer un poquito más dinámica la pregunta y darles un poquito de participación, les pregunto cuál fue el primer país fuera del continente asiático en presentar el primer caso de COVID-19. ¿Cuál creen que fuera de Asia fue el primer país que lo presentó? Para responder, yo les voy a pedir que por favor, si están en su teléfono, vayan pongan en su navegador, o si están en la computadora igual, van al navegador y pongan esta dirección que aparece acá. polev.com Carlos Alvará 816. Por favor, repitiendo, así como está. No importa mayúsculas o minúsculas, eso no importa. Solo pongamos polev.com Carlos Alvará 816. Y entonces ahí les van a aparecer, al poner en el navegador, les van a aparecer las 4 opciones. Y por favor, ustedes me hacen favor de seleccionar si la opción 1, que es Estados Unidos, la opción 2 o la opción B, que es Italia, la opción C es Francia, y la opción D es España. ¿Cuál creen ustedes que fue el primer país del continente asiático en presentar el primer caso de COVID-19? Vamos a dar un momentito para ver las respuestas que podamos tener y a ver qué piensan de cuál fue el país fuera de Asia que presentó el primer caso. Les recuerdo la dirección. Solo hay que poner en el navegador polev.com
Carlos Alvarado 816. Perfecto, ahí tenemos ya la primera respuesta y piensa que fue en Francia. La segunda respuesta y piensa que fue en Italia. Excelente, muchas gracias por su participación. Ahí vamos teniendo más personas. Hay quienes creen que Italia, otros Francia. La mayoría está entre Francia e Italia. El 67% de las personas que nos han dado respuesta piensan que fue Italia. Hasta el momento va ganando Italia. Ok, muy bien, les agradezco mucho su participación. Y entonces la mayoría, vamos a continuar, la mayoría piensa que fue Italia. Pues les comento que el primer caso fuera de Asia se presentó en los Estados Unidos. De ahí el segundo continente fue Europa y fue en Francia donde se presentó el caso, el primer caso en Europa. Luego el tercer continente que se afectó fue Oceanía, pero fue específicamente Australia. Y el último continente que fue afectado fue África, y fue en el país de Egipto. Pero llama muchísimo la atención que todos pensamos y tenemos cabal en la mente que Europa fue lo primerito. Y vimos las grandes crisis de Europa primero y Estados Unidos no, hasta después, ¿verdad? Pero realmente quien presentó el primer caso registrado fue el 21 de enero, fue Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos, y lo vamos a ver más adelante, mucho tiempo se mantuvo excelente, con números muy bajos. De repente fue que empezó a subir. Aquí podemos ver ahorita la gráfica o la curva, la famosa curva de los casos confirmados a nivel mundial. Y como dijimos, estamos sobrepasando los 3,5 millones. Lastimosamente, siempre la esperanza, cuando estaba presentando la conferencia, decía yo, ojalá que ya empiece a bajar, ojalá que empiece a bajar, y no empiece a bajar. Pero no, a día de hoy todavía no podemos decir que tenga una tendencia a disminuir. Los números sí muestran una tendencia a la disminución, tengo que decirlo así de claro, y realmente lo he visto, pero es muy mínima. Y cuando estamos hablando de 3,500,000, que empiece a disminuir en 100, 200, 500,000 más, realmente no se observa en la gráfica. Pero los números empiezan a manifestar un descenso a nivel mundial, ¿verdad? Eso definitivamente es una buena noticia. ¿Cuánto tiempo vayas de llevar esto? Pues esa es la pregunta un poquito del millón y que vamos a platicar un poquito también más adelante. Muy bien, pero ahora veamos por continente cómo ha sido la situación. Si se dan cuenta, el continente que estuvo más afectado durante mucho tiempo fue Europa. Pero con el pasar del tiempo, y realmente ahorita, escasamente hace 3, 4 días, a nivel del 27 de abril, 28 de abril, ya el continente americano sobrepasó al continente europeo. Y esto básicamente, como lo vamos a ver más adelante, por supuesto obedece a Estados Unidos, que ha cuadriplicado y triplicado lo de cualquier otro país en casos confirmados por COVID-19. Luego el tercer puesto lo tiene el continente asiático y finalmente tenemos al continente africano en cuarto y el continente de Oceanía, que presenta 8,335 casos a día de hoy. Analizando un poquito los malos países, por ejemplo, Europa tiene 47 países y el 100% de sus países ya tienen casos positivos. O sea, Europa completamente está contagiada o estuvo contagiada por casos de coronavirus. El primer país de Europa fue Francia, y Europa lleva 101 días, acaban de sobrepasar los 100 días de que se presentó el primer caso en Europa. Esto es una situación de curvas y va subiendo y va bajando, y esto obedece definitivamente a decisiones gubernamentales y también, por supuesto, a decisiones institucionales. Como ustedes saben, por ejemplo, la universidad fue de las primeras en tomar una correcta decisión y en suspender actividades, y así los colegios también y demás, las universidades en general. Y entonces, eso se ha dado en unos países y en otros no. Entonces, por ejemplo, el primer mes, analizando el primer mes, el peor país que tuvo los números no fue ni Francia, ni España, ni Inglaterra, que son los que estamos acostumbrados a ir, sino fue Suiza. Pero Suiza se dio cuenta que su curva iba para arriba, tomaron medidas importantes al respecto, y entonces la curva quebró y básicamente ya se fue por abajo y ya fue superado por los demás países. También, por ejemplo, en el caso de Asia, tiene 47 países. Y de ellos, el 95.74% tiene casos positivos. Como ustedes saben, y hablamos, solo hay 2 países que no, pero uno de ellos es Corea del Norte, que realmente no se sabe
si tiene o no. No hay información y no publica Corea del Norte su información. Y el otro país es Turkmenistán. De ellos, el primer país, pues obviamente fue China, fue el origen de la pandemia. China y Asia llevan 154 días con la pandemia, esto se dice rápido, pero estamos hablando ya de casi 5 meses y van para el 6º mes, medio año, ¿verdad? Entonces, ellos ya tienen mucha experiencia y de ahí estamos recibiendo mucha información de los protocolos post-COVID y realmente son muy buenas, pues es la fuente de experiencia concreta y claro, esto siempre hay que manejarlo con experiencia científica y además con información científica que va saliendo y cada vez va saliendo más para tomar decisiones. Es importante tomar en cuenta no solo la experiencia, sino también que tenga un respaldo académico esa información. Luego, solo para concretar, el país que ha presentado, digamos, el primer mes presentó la peor curva fue Turquía y actualmente Turquía sigue siendo el país que presenta la curva más alta en Asia. Es esta de acá, esta que tenemos por acá. Esa es la de Turquía, la primera. Muy bien, continuando un poquito, andando un poquito más en África, vamos a ver que el 98.18% de los países de África ya también tienen casos positivos, y la gran mayoría, solo hay uno que no, que es Lesoto. El primer país fue Egipto, y África tiene 80 días con la situación de COVID, es el que menos tiene de todos los continentes. Luego el continente de Oceanía tiene 14 países, de ellos solo el 28.57% está contagiado, la gran mayoría no. De los 14 países, 10 no. El primer país en contagiarse fue Australia. Ellos llevan 99 días con la situación y la curva más alta en el primer mes la presentó no Australia, sino fue Nueva Zelanda, pero ahora la curva de Australia, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, realmente ha sobrepasado a la de Nueva Zelanda y se ha ido hacia arriba. Entonces ahora la curva principal la tiene Australia. Ya entrando un poquito más en contexto, yéndonos del mundo y llegando ya un poquito a nuestra región, pues el continente americano tiene 35 países y el 100% de los países tiene casos positivos de COVID. El primer país en tener uno fue Estados Unidos. Estados Unidos lleva 103 días con esta situación y al primer mes la curva más alta la presentó Brasil, pero acaba de ser, Brasil tiene 3 días. Si estamos el lunes, domingo, sábado, el viernes fue el día en que Brasil ya pasó por debajo de la curva de Estados Unidos. Todos los días anteriores había estado por encima de la curva que presentaba Estados Unidos. Brasil tiene una curva muy alta. Lo que pasa es que aquí en la gráfica se ve plana porque la gráfica de Estados Unidos hoy por hoy realmente hace ver plana cualquier otra curva. Entonces, por eso, pero la tasa de contagio es alta en Brasil. Muy bien, un poquito para hacerlos partícipes también a ustedes y oír sus opiniones. Les hago otra pregunta. ¿Cuál fue el país de América que inició con la tasa más alta de casos de COVID-19? La misma mecánica, el mismo lugar. Ustedes van y ponen la dirección, no importa mayúsculas o minúsculas, solo ponemos polev.com/Carlos Alvará 816. Les repito, polev.com/Carlos Alvará 816. Y ahí, por favor, me dicen qué país creen que fue el que presentó en su inicio la tasa más alta después de América. Como opción A tenemos Estados Unidos, como opción B tenemos Panamá, como opción C tenemos República Dominicana y como opción D tenemos Brasil. Ya tenemos algunas respuestas por ahí, les agradezco mucho. Y ahorita está dividido entre los que piensan que Estados Unidos y Panamá. Ahí ya empieza a tomar ventaja Estados Unidos y la mayoría, 75%, ya piensa que es Estados Unidos, ¿ok? Vamos a dar un tiempecito más para tener algunas respuestas. Ya hay algunas otras personas que piensan Brasil. Excelente. Les agradezco mucho su participación. Ya Panamá también está recuperando terreno. Ok. Y ya apareció alguien o algunos que piensan que República Dominicana. Les agradezco mucho. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver la respuesta. El país que presentó la peor tasa en un inicio fue Panamá. Panamá realmente tuvo una curva muy alta y de ahí la fue aplanando. Si ustedes ven acá en la gráfica, Panamá es la línea azul que se ve al principio más arriba.
Y entonces Panamá fue avanzando y hasta el día 23 fue que ya pudo aplanar su curva y fue superado por Chile. Y ahora Chile ya fue superado por Brasil. Entonces aquí tenemos, esta es la curva de Panamá, que fue el país más alto de toda América. Luego fue superado en el día 24 por Chile. Y luego Chile fue superado en el día 31 por Brasil. De esa cuenta, en el primer mes, el más alto era Brasil, el segundo Chile, el tercero Panamá, luego Perú, luego Ecuador, que todos escuchamos las noticias escalofriantes realmente de Ecuador, luego Colombia, luego Argentina, República Dominicana, México, Cuba, Uruguay, de ahí Costa Rica, Honduras, y todavía por arriba de Bolivia, El Salvador por arriba de nosotros en el primer mes, y Guatemala. Aquí estamos nosotros, es esta línea azul que tenemos por acá. Entonces, todos estos países estuvieron por encima de nosotros en el primer mes, ¿verdad? Ok, pero yendo un poquito más allá, vemos cómo ya fue avanzando los días y fueron cambiando las situaciones. La curva de Brasil se hizo más amplia y más grande. Luego de Brasil, está la curva de Perú, que no es esta que llega al final acá, sino es esta que está acá. Luego ven que ya aparece Estados Unidos. Estados Unidos estuvo muy por debajo, aquí lo pueden ver, muy por debajo. Incluso hasta en el día 50 empieza a despegar, 51, 52, 53, y realmente es hasta el día 57, acá, donde se dispara la curva. Pero los primeros 57 días, o sea, casi 2 meses, Estados Unidos tuvo niveles muy bajos. Realmente, si analizamos con nuestra situación, que eso es lo que el objetivo de la plática, Guatemala vamos por el 52 días, hoy en nuestro día 53, entonces no hemos llegado ni siquiera a ese 57 días, que fue donde se disparó Estados Unidos. Pero lo bueno noticia es que definitivamente nosotros ya estamos por debajo de la curva de Estados Unidos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esto ya es a día de hoy, viendo los 103 días que lleva Estados Unidos, y ahí sí, como les decía, ven todas las curvas de más planas porque la de Estados Unidos se fue para arriba, y entonces ya la gráfica por la cantidad de casos, pues realmente se ven las demás así, y la de Estados Unidos yendo hacia arriba. Muy bien, entrando ya un poquito más en nuestra región, sacamos el continente americano y vamos a la región mesoamericana. Y aquí específicamente, pues vamos a analizar a México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Entonces, México es el que presenta la gran mayoría de casos, es el que tiene la curva más alta en nuestra región, ustedes lo pueden observar acá. Luego, seguido de República Dominicana. Panamá ya está por abajo de México, que antes estaba arriba, ya bajó también a República Dominicana. Y luego vemos aquí en los países centroamericanos, Honduras el más alto, Costa Rica por ahí atrás, ese es un rosadito que se ve aquí, que viene acá. Luego Guatemala, y ahora ya por arriba de El Salvador, que antes El Salvador estaba arriba. Ahorita vamos a ir viendo un poquito más cada uno de los países. Y aquí rápidamente, solo para mostrarles, México tiene la curva más alta, eso lo vamos a ver también en la siguiente gráfica, pero la situación de México sí está aumentando, básicamente es una situación que va aumentando. De ahí viene en segundo lugar Guatemala, no en segundo lugar que sea los que más tenemos, no, solo en segundo lugar para analizarla, y aunque vemos que la línea de tendencia de Guatemala todavía es en aumento, realmente existe una posibilidad de que vayamos ya alcanzando el pico en las próximas semanas y luego tendría que comenzar a bajar, por supuesto eso está por verse, pero hasta el día de hoy todavía tenemos una estimación que va en aumento. Y aquí como pueden ver, el peor día que nosotros hemos tenido fue este, que tuvimos el día 43. Tuvimos 43 casos, fue alrededor de 43 casos en un solo día. Y ese es el peor día que hemos tenido. Y ese día correspondió al 24 de abril, con 46 casos. Fue el día que más casos hemos tenido por un día. Pero comparado, por ejemplo, con México, ustedes lo van a ver acá, México hay un día que tuvo casi los 2.250 casos en un solo día. Entonces, realmente eso es lo que tenemos que evitar como país, llegar a esas situaciones. Luego, como podemos ver, El Salvador tiene una tendencia alta todavía a subir,
Y de los últimos 10 días ha tenido 7 por arriba de la tendencia. Entonces, realmente la tendencia de El Salvador parece ir incrementándose. El caso de Belice es muy interesante en el sentido de que Belice tiene una tendencia a la baja. Solo hay 2 países que presentan esa tendencia, Belice y Costa Rica, ahorita lo vamos a ver. Pero Belice tiene la situación que no ha tenido ningún caso nuevo en los últimos 20 días. Como ustedes pueden ver acá, 20 días sin ningún caso, con 0 casos. Si recordamos que el periodo de incubación es de 0 a 24 días, pues después de 4 días más, si ellos no presentan ningún caso, podría empezarse a analizar si están ya libres de una situación de COVID. Claro, esto es muy rápido para decirlo y realmente hay que ver las situaciones de diagnóstico que se estén llevando a cabo en Belice, si es un diagnóstico en serio o si realmente puede haber un subregistro y realmente los datos oficiales pues no reflejan la realidad. Entonces hay que ser muy claro en eso, pero es interesante que tengan 20 días ya sin ningún caso nuevo, eso es algo muy bueno. Luego vemos el caso de Honduras. Honduras tiene, mostraba una tendencia un poquito a bajar, iba bajando. Ven que había tenido un montón de números acá por debajo de la tendencia, pero de ahí se empezó a incrementar y lastimosamente el día sábado sí presentó el día más alto de todos sus días y tuvo casi 150 casos positivos un solo día. Entonces vamos a ver cómo sigue evolucionando. El otro caso es Nicaragua. Realmente Nicaragua es difícil también obtener un poquito de datos y se habla que no hay datos certeros por lo que se pueda concluir, pero los datos oficiales de Nicaragua son estos y tienen una tendencia paralela. O sea, tienen un caso, de ahí un día tienen 2 casos, de ahí no tienen, de ahí un caso, ningún caso y así se va. Y finalmente quiero hacer énfasis en Costa Rica. Costa Rica sí es el país que tiene claramente una tendencia a la baja. Aquí vemos cómo la curva de Costa Rica fue aumentando. Esta es una gráfica por día, por eso lo vemos así, no la vemos como curva, porque nos va analizando el día a día. Pero ven que ya alcanzaron su máximo pico y llevan una tendencia a la baja. De hecho, Costa Rica es el país que presenta una clara tendencia a la baja, tiene de los últimos 20 días, 18 han estado por debajo de esa tendencia. Entonces, claramente Costa Rica pareciera que su curva ya empieza a tomar el regreso, a bajar. Panamá y República Dominicana tienen una condición muy similar, ven las gráficas muy parecidas y de hecho en la gráfica anterior vimos que van muy cerca. Entonces realmente Panamá y República Dominicana tienen una situación todavía a la alza y que pues es el segundo y tercer lugar, digamos, a nivel de Mesoamérica. Y si juntáramos todas esas líneas de tendencia que vimos antes en una sola gráfica, esta se ve así, y entonces aquí es donde sí ya podemos concluir que México definitivamente es el que más alta tiene la tendencia. Luego de México viene República Dominicana y Panamá muy juntos. México y Panamá muy juntos. Y luego todos los países centroamericanos abajo, muy parecidos, muy paralelos. Aquí podemos ver la gráfica comparada de la región mesoamericana, pero comparando con China, Italia, Estados Unidos, España, Reino Unido y Taiwán. Países que han tenido ciertas condiciones claves. China, por ejemplo, pues fue el epicentro. Italia, todos sabemos un poquito la historia. Estados Unidos, sabemos actualmente cómo están. Pusimos a España también en la comparación, porque son lugares donde se ha dado un poquito seria la situación. Agregamos a Reino Unido porque ellos tuvieron otra política, y la política fue de la teoría de la protección del rebaño. Y básicamente, a grandes rasgos, la teoría es de que, pues mientras más rápido se consiga la inmunidad en base a la protección social que significa el contagio y de generar anticuerpos, pues podamos tener una protección. Entonces, por eso lo incluimos en la gráfica para ver cómo les había ido. Y Taiwán lo incluimos porque realmente es uno de los primeros países después de China que presentó casos positivos y es realmente a uno de los países que mejor le ha ido a nivel mundial. Taiwán tiene bajísimos reportes. Y yendo un poquito más ya en contexto y entrando ya a nuestro país, de Guatemala, los datos son hasta el día de ayer. Para que ustedes sepan, los datos de hoy se vuelven oficiales o son publicados a partir de las 19 horas. Entonces, hasta ayer nosotros tenemos 703 casos oficiales, ¿verdad? Oficialmente reportados, y es la estadística que tenemos. Aquí podemos ver nuestra curva. En Guatemala, el primer caso se presentó el 13 de marzo, como lo pueden observar acá, 13 de marzo, y para ello estamos hoy al 3 de mayo. Eso quiere decir que llevamos 52 días, hoy es nuestro 53
días con la situación de COVID. Aquí ya lo podemos ver en números, desde el primer día hasta el 52. Y aquí esta es nuestra gráfica oficial, donde vamos a comparar los casos positivos, o sea, confirmados, luego los casos todavía activos, es la línea naranja, la línea verde es los casos recuperados y la línea roja es el número de fallecimientos. Y de eso tenemos que en Guatemala a día de hoy tenemos el 87.34% de casos activos, una tasa de recuperación de 10.24% y una tasa de mortalidad de 2.42. Ahí lo vamos a comparar con a nivel mundial para ver cómo estamos. Y esto nos da un factor que es el 1.16. Este es el factor de contagio que hoy por hoy tenemos. Hace una semana era 1.21. Este factor es el que indica que posiblemente en algún momento, si la situación sigue así, ¿verdad? Eso es muy claro. Podría empezar a disminuir la curva. Pero hay que ser muy enfático que esto depende mucho de muchas variables. Y si no tenemos el cuidado o las autoridades toman una decisión diferente y cambian las decisiones que se han tomado, realmente pues esto puede incrementarse y el factor irse para arriba, así como bajó de una semana para otra, se puede incrementar o duplicar incluso en una semana, se ha visto en otros países. Esta es la tasa comparativa básicamente de Guatemala contra otros, de Guatemala a nivel mundial, mientras que en el mundo hay 3.500.000, nosotros tenemos 703 casos. Ahí están la tasa de los casos activos, los casos recuperados y el fallecimiento. Básicamente me voy a enfocar en la recuperabilidad. Nosotros estamos por debajo de la recuperabilidad a nivel mundial, o sea, se están recuperando más rápido en otros países. Nuestra tasa es de 10.24. Por supuesto, y algo muy bueno es que la mortalidad a nivel mundial está en 7.06 y en el país está en 2.42. Eso es importante y es un buen dato, pues comparado con otros países. Y luego la tasa de contagio, como él decía, la de nosotros todavía está más alta. La del mundo ya está bajando más y ahora es 1.10. O sea, eso quiere decir que por cada caso confirmado hay 1.10 casos más que se pueden contagiar o en riesgo de contagio. Ok, luego vamos a ver la situación acá de Italia. Bueno, esta es nuestra gráfica siempre de Guatemala, pero este es el día en que Italia nos superó. O sea, nuestros números empezaron mucho más altos que los de Italia, que los de Estados Unidos, que los de España y que los de Taiwán. Entonces, vemos que nosotros en nuestros primeros 23 días éramos los que llevamos la peor tasa, más que esos países que hemos comentado. Lo que pasa es que Italia, claramente lo pueden observar aquí, a partir del día número 21, se empezó a ir para arriba su curva y nos sobrepasó ya en el día 23. Siguieron avanzando los días y como pueden observar aquí, España nos superó en el día 33. Antes del día 33, nosotros estábamos por arriba de España. Y en el 32 estuvimos muy similares y ya en el día 33 nos superó. Esos mes 3 días, eso más o menos es alrededor del 15 de abril, ¿verdad? 16 de abril. Antes habíamos estado con números superiores. Pero si se dan cuenta, en la gráfica anterior y en esta gráfica, Guatemala todavía sigue estando muy por encima, por ejemplo, de países como Estados Unidos. Ampliamente, Estados Unidos aquí ni siquiera se ve. Está básicamente a la par de Taiwán con números muy bajos. Y este es el momento en que Estados Unidos ya nos superó. O sea, eso, la buena noticia, que a día de hoy, pero no hace mucho tiempo, realmente fue el viernes. Hoy tenemos nuestro día 53. El viernes, el jueves específicamente, el jueves 30 de abril, fue el día en que Estados Unidos nos superó. Antes del jueves, teníamos nosotros números más altos que Estados Unidos, comparando día con día, ¿verdad? Lo que pasa es que Estados Unidos lleva muchos más días y por eso vemos la gráfica que tiene hoy. Pero nosotros vamos avanzando en los días y ese es el patrón de comparación, día por día. Pero la buena noticia es que ya estamos por debajo de la curva de Italia, de España y de Estados Unidos oficialmente. Y aquí es la curva para que veamos a 53 días. Y este fue el momento en que ya Estados Unidos incluso superó a Italia y a España. Eso fue ya hace unos días. Pero solo para que viéramos cuándo Estados Unidos despegó. Realmente aquí lo podemos ubicar más. Fue hasta en el día 57 donde ya se ve un cambio importante y donde quiebra la curva y se va para arriba. Antes iba muy, muy, muy bajo y muy, muy bien. Muy bien, rápidamente en las tablas comparativas a nivel mundial, aquí están los 10 países con más casos de coronavirus confirmados.
Estados Unidos, por supuesto, lidera la tabla, de ahí España, Italia, Reino Unido no le ha ido muy bien. Luego está Francia, Alemania, Rusia, Turquía, Brasil e Irán. Son los 10 países con más casos confirmados. Luego vamos a ver en la segunda tabla los países con más días de tener la enfermedad. Y entonces aparece China, por supuesto, que es el que más tiene con 154 días. Y luego tenemos Estados Unidos, Taiwán, Taiwán ven que es el tercer país que más días tiene y a día de hoy realmente tiene 436 casos. Nosotros tenemos 736 con muchos menos días. Entonces Taiwán realmente es uno de los países que mejores números tiene. Luego tenemos en el cuadro de abajo el índice de los 10 países con mejor índice, o sea que han tenido mejor desenvolvimiento respecto a la emergencia por COVID, la pandemia. Entre ellos está Bután, Mauritania, Papúa Nueva Guinea, la Ciudad del Vaticano definitivamente es un caso aparte, pero está así escrito, solo tuvo 11 casos y ya no tiene más casos, pero ya tiene 59 días desde que presentó el primer caso. Ya está recuperado incluso y entonces por eso aparece entre los mejores, digamos, el factor mejor ubicado a nivel mundial. Después de ello está Surinam, Seychelles, Namibia, San Vicente y las Granadinas y aparece Nicaragua. Para que ustedes lo puedan ver ahí, aparece Nicaragua y Santa Lucía. Aunque realmente es importante reiterar que la situación de Nicaragua, que estamos hablando de números, ¿verdad? En números oficiales, esa es la situación. Pero habría que indagar más, no solo en Nicaragua, en todos estos países, si realmente hay un efectivo diagnóstico, si se están haciendo pruebas o si no se están haciendo pruebas, porque si no se hacen pruebas, definitivamente no se va a poder diagnosticar nada, y entonces ahí realmente habría una situación no diagnosticada y una situación enmascarada. Pero los números, esto es lo que nos reflejan, los 10 mejores países. Y también está el índice de los 10 peores países, ¿verdad? Y básicamente ahí Estados Unidos encabeza la lista, después España, después Turquía, que ya pasó a Italia, luego Reino Unido, luego muy de cerca Alemania, luego Francia, Brasil, es el segundo país americano que ya está entre esos 10, Rusia e Irán. Esos son los 10 países con las peores tasas de contagio. Y la última pregunta, básicamente, para preguntarles a ustedes, ¿en qué lugar piensan que está Guatemala? ¿Qué lugar ocupa Guatemala en el índice de casos días a nivel mundial? La misma metodología, por favor, si me hacen favor, ustedes pueden entrar a polev.com, diagonal Carlos Alvará, 816. Les repito, polev.com, diagonal Carlos Alvará 816. Y ahí contestar si creen que estamos en el lugar 50, si creen que estamos en el lugar 65, o si creen que estamos en el lugar 82, o si creen que estamos en el lugar 100, ¿verdad? De los 185 países que ya tienen casos confirmados. Muy bien, ahí tenemos ya algunas respuestas. Hay quien piensa que estamos en 50, de ahí 80. Hay quien piensa que estamos en el número 100. Excelente, gracias por su participación. Vamos a ver un poquito más de tiempo, solo para tener algunas respuestas más y ver la opinión de dónde creen qué lugar ocupamos en el índice de casos días a nivel mundial. 50, 65, está bastante pareja la situación ahí, ¿ok? Ahorita ya va ganando 65. Muy bien, vamos a pasar y vamos a ver entonces qué índice tenemos nosotros. La mayoría piensa que 65 y 82. Y ahorita ya va ganando 82. Pues correcto. Nuestro lugar en ese índice es el lugar 82 de 185 países. Estamos a mitad de la tabla, un poquito más arriba, un poco más arriba. Entonces realmente no nos ha ido mal, pero tampoco es que estemos muy por encima. Nuestros números han ido empeorando un poco y realmente teníamos números mejores hace un par de semanas. Hemos visto que nuestro peor día fue el día 40 y tantos, nosotros llegamos en 53, pero el segundo y tercer peor día fue respectivamente el sábado y el viernes anterior. El sábado tuvimos 45 y el viernes 44. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos todavía en una parte que ojalá sea el pico y que ya después empiece a bajar, pero todavía no podemos hablar para nada de que hay una tendencia a la baja, que la estimación sea a la baja, y al contrario, la estimación sigue en aumento. Vamos a ver cuándo logramos que esa curva empiece a quebrar. Y ya terminando los análisis estadísticos y para terminar las pláticas,
Les voy a presentar las predicciones estadísticas. Sí quiero ser muy enfático que estas predicciones son estimaciones. Y realmente, pues el futuro nadie lo sabe. Y se hace en base a curvas, en base a experiencias de otros países, en base a medidas que toma el gobierno y se van analizando, y en base a hacer estas predicciones estadísticas, ¿verdad? Y siempre todo esto se hace también en base a hipótesis. Si ustedes plantean una hipótesis y pueden tener una hipótesis que es la tendencia, pero pueden haber una hipótesis mejor o una hipótesis peor. Y entonces ustedes en base a eso construyen su gráfica. Aquí yo realmente quiero agradecer al doctor Bienvenido Argueta, quien me apoyó para ver y para corregir y estar certero de las estimaciones, porque realmente son muchas variables las que entran aquí en juego. Básicamente esta es una estimación que la hicimos hace unos días. Estimábamos, eso fue antes del 29, por el motivo de la plática la hicimos. Entonces, por ejemplo, al día 3, al día de ayer, nosotros estimábamos que iba a haber 731 casos y la realidad fue que hubieron 703. Gracias a Dios estuvo por debajo de la estimación que teníamos. Pero si se dan cuenta y ustedes revisan estos números con los días pasados, van a poder ver que la estimación ha estado por ahí. Hemos estado por debajo de la estimación y eso siempre va a ser bueno. Entonces eso quiere decir que vamos menos de lo que se esperaba, ¿verdad? Pero no quiere decir que ya esté. Quiero ser muy enfático, al contrario. Aquí es donde más riguroso tenemos que ser para lograr de veras cambiar la curva y que empiece a decrecer y para evitar que se propague el coronavirus en nuestro país. Y así de esa cuenta, pues si la tendencia siguiera a la alza como es actualmente, no ha bajado ni está bajando, pero si los números siguieran, al día 13 de mayo tendríamos una situación ya bastante complicada, en el sentido que tendríamos alrededor de 2,000 infectados, por supuesto, mucho por debajo de otros países, incluso de la región. Y esta es una proyección de una gráfica que nos la muestra a largo plazo. Para esto sí ya definitivamente hay otros puntos de vista, se toman en cuenta cómo se ha comportado en otros países y esta es la gráfica que tienen en Naciones Unidas para nosotros, digámoslo así. Y según esta gráfica se esperaría que si las cosas se siguen comportando como están, pero por supuesto que puede variar y cualquier decisión irresponsable de gobierno o de autoridades o de situaciones podría cambiar esto en un momento. Pero se esperaría que para el mes de julio estuviera terminando un poco la situación, aproximadamente bastante menos por ahí por el 1 de julio, y luego ya el 99% de los casos resueltos o ya con contagios muy pocos para el 18 de julio aproximadamente, y según esta estimación y esta tendencia. Hay que ser muy claro en eso. Hay que también reiterar que, por ejemplo, China al día de hoy todavía sigue presentando casos. O sea, no es que ya se acabó allá. Claro que ayer presentaron 5 casos, antes presentaron 8 casos nuevos, y claro, 8 casos nuevos en una población tan grande como es China, pues realmente ya es algo muy manejable para ellos con la experiencia que tienen, y ya no significa un problema de salud pública, ¿verdad? Y es por eso que ya están retomando actividades normales, pero no quiere decir para nada que ya no tengan en situaciones de coronavirus. Todavía se presentan casos positivos todos los días en China. Y finalmente, pues yo quiero agradecer a todos por su atención. El objetivo era salir un poquito de la antología, analizar un poquito el contexto de la situación que nos llevó a estar aquí hoy y a generar este primer congreso en línea de la Escuela de Estudios de Posgrado. Realmente es una inquietud de todos y siempre lo hemos dicho, hemos hecho congresos y por esto no nos vamos a quedar para nada, ninguno, ni la profesión. Definitivamente es para adelante, es de innovar, es reinventarnos, es hacer lo que nos gusta, es hacer lo que siempre nos hemos hecho y nuevas cosas. Y ante todo ser muy responsables de las decisiones que tomemos, eso no solo por nosotros, por supuesto, por la familia, por los adultos mayores, por nuestros señores padres, etcétera, etcétera. Realmente tenemos que ser muy, muy responsables con el manejo. Aquí, si todos de veras nos ponemos el overall y trabajamos en conjunto y somos responsables, las cosas definitivamente van a mejorar, entonces estoy seguro. Pero si somos irresponsables, igualmente las cosas pueden empeorar. Así que ese era el objetivo un poquito de la plática. Estoy a la orden por cualquier pregunta que ustedes tengan y que quisieran que yo resolviera, con mucho gusto la resolvemos. Pues muchísimas gracias,
doctor Alvarado, por su presentación, por explicarnos con evidencia científica los datos, que definitivamente cuando tenemos datos es cuando realmente podemos mejorar. De lo contrario, solo son especulaciones. Y por supuesto que se puede opinar, se puede discutir, se tiene que analizar, pero sobre todas las cosas en base a la ciencia, en datos científicos. Creo que es muy importante ese aporte, el conocer en dónde estamos al día de hoy. Y vamos a hacer una serie de preguntas porque tenemos aquí el chat, en donde primero, pues, por ejemplo, dice la doctora Mariela que felicitaciones por la organización de tan magno evento. El doctor Kurt pregunta, muy buenas tardes, la duda que nos aflige a muchos, si estos datos oficiales serán reales o tendremos subregistros. Sí, doctor Dahinten, entiendo muy bien su duda y realmente, como usted lo manifiesta, es algo que todos pensamos. Yo realmente creo que si el gobierno o alguna institución está escondiendo datos es lo más irresponsable que puede hacer. Aquí tenemos datos. Si tenemos certeza e información, vamos a salir adelante. Esto es para todo, incluso para encontrar una vacuna, esto es incluso para encontrar un diagnóstico certero, para encontrar un tratamiento, ese tratamiento. Todo esto se hace en base a hallazgos reales y en base a eso se va trabajando, igual en la estadística. Y la estadística nos puede decir, aquí sí, por aquí no, pero si tenemos los datos. Si no tenemos los datos, realmente sería como ir a ciegas. Y entonces ahí sí, complicado. La toma de decisiones mismas. La decisión debe cambiar, la toma de decisiones y de veras en odontología, en la facultad y en todos lados, debe ser en base a datos concretos. Sin datos yo no le veo alguna forma. Entonces, doctor, respondiendo completamente a su pregunta, realmente es difícil decirle, mire, sí. Aunque yo creo que siempre, la posibilidad de un subregistro siempre está. En el sentido que puede haber alguna persona que no vaya, aunque se sienta mal, pero tenga miedo, por ejemplo, como ya vimos el caso de las personas que se salieron del hospital y que tengan miedo al periodo de incubación o miedo a que los van a incluso a ser señalados o incluso van a tacharlos de que tienen coronavirus. Y realmente tener coronavirus es como tener una enfermedad X y menos menos peor, o menos peor es la palabra, pero menos complicada que otras, como podría ser una hepatitis B, por ejemplo. Entonces tenemos que quitar ese estigma a las personas para que también haya confianza en ir y acudir cuando yo me siento mal. Pero esa es una responsabilidad que también no solo pasa por el gobierno, pasa por nosotros mismos, en que si yo me siento mal debo de acudir, primero para recibir tratamiento, eso es lo primerito, y segundo, para yo no ser propagador de la enfermedad. Entonces, eso es muy importante. Entonces, el subregistro, realmente yo no le podría decir que no hay, tampoco puedo afirmar que haya, pero creo que es una responsabilidad de gobierno, mucho, principalmente, pero también de cada uno de nosotros. Perfecto, gracias. Pues comentarios de felicitaciones, de gracias por mantenernos actualizados, doctor Alvarado. Muy buena conferencia, muy clara, muy bien documentada. Felicitaciones. Muchas gracias por la información. Bueno, los colegas, profesores, hay un mensaje de una colega salvadoreña que muchísimas gracias desde El Salvador. Y creo que ahí tenemos en el chat, pues hemos tratado de leer lo que nos han escrito. Pues sin más, agradecer su conferencia, doctor Alvarado. Gracias por comentarnos y decir estos datos tan interesantes. Y vamos a seguir, vamos a continuar porque ahora justo empieza la otra conferencia. Muchísimas gracias a todos y creo que en cuestión de unos 5 minutos empezamos con la otra conferencia. Gracias, doctor Pineda. Saludos a todos. Feliz tarde.